porque yo creo en lo que es la restauración. Claro. Alguien falló, yo creo que hay un tiempo que se tiene que abrir, un ciclo en el que estés alejado del escenario, está bien, pero en ese alejamiento pues estamos nosotros cerca de ti, trabajando contigo con un plan de restauración en el que compartimos textos bíblicos contigo, te ayudamos, estudios bíblicos que puedan ayudarte a levantarte nueva vez y a ser esa persona que tú eras antes. Cuidado, Claro si sí. tal vez vienes con mucho más agradecimiento. Exacto. Y eres más fuerte que antes. Y ahora mismo tú preguntas cuál es el logro más grande. No, porque yo quiero las naciones. No porque yo quiero ser un evangelista como fulano de tal. No porque yo quiero hacer esto. No porque yo quiero que cuando yo ponga la mano alguien caiga. El mayor éxito que puede tener un pastor es conducir a la iglesia a Cristo. No siempre estamos en el mismo nivel espiritual. No, definitivamente. Entonces, siempre vamos a necesitar de otros. Claro, y yo creo sí. que también, como necesitamos, tenemos que estar en disposición también de ayudar a otros. Totalmente. Dios le bendiga, Dios le guarde, gracias por estar ahí conectado con este canal. No tenemos forma de agradecerle la sintonía con este canal. Recordándole que lo que nosotros hacemos lo hacemos para edificación del pueblo cristiano. Y hoy estamos contentísimos porque tenemos un amigo, uno de mis pastores favoritos. Nunca me ha pastoreado, pero por la forma en que él lo hace, ha llamado mi atención y de verdad que me tiene... que si en algún momento yo decido cambiarme de iglesia, que yo espero que no, para acá es que vengo. Jesús Plata. Hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga Dios te bendiga más. mucho. Un placer, no tengo forma de agradecer el tiempo que saca para dedicarnos a nosotros en esta plataforma. Amén, amén. ¿No? Bendecido por el Señor y gracias a ti por extenderme la invitación. Y como te dije, siempre que sea para edificación de los demás, aquí estamos. Amén, amén. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en este conversatorio. Yo no digo entrevista porque yo no soy periodista, pero un conversatorio, entre amigos sí. Y lo que queremos hacer en este momento es conocer el pastor, la persona. Por eso le vamos a hacer una cuanta preguntitas de cómo usted inició y luego vamos a desarrollar el conversatorio de lo que es ya el pastorado. Excelente. Entonces, esperando de que lo que conversemos aquí sea de edificación, le vamos a pedir que lo comparta. Se suscriba, le deje un like o algún comentario y si es necesario tener el pastor nuevamente, pues usted nos lo deja ahí que también lo vamos a hacer. Amén. Entonces, pastor, lo primero que yo le voy a preguntar es ¿cómo usted llega a los pies de Cristo? Bien, pudiera decir muchas cosas en cuanto a cómo conocí a Jesucristo, pero sí debo decirte, porque va en esto, el hecho de que yo vengo de un hogar un tanto disfuncional. Mis padres me tuvieron siendo muy jóvenes, mi abuela fue quien empezó a criarme, mi abuela materna, y allí viví unos momentos un tanto difíciles. Llegué a ver violencia, llegué a ver cosas que yo entiendo no debía. Pero al final, ya luego a los 14 años, es cuando recibo ese llamado de parte del Señor, y esto a través del hijo del pastor de la iglesia, que me invitaba siempre a la iglesia. Yo nunca quise ir, y hasta que un día me fue tanto que fue hasta la habitación donde yo me vestía, y me decía, vamos a la iglesia hoy, y yo le decía, mira, voy a ir, pero no me convierto. Ese es el compromiso. Fui, y te puedo decir que a los 14 años de edad, yo levanté mi mano y acepté a Cristo. No sé cómo sucedió. Pero el mismo día que usted fue, que aceptó la invitación. Exactamente. El mismo día que usted dijo, mira, yo voy a ir, pero no me voy a convertir. ¿Qué pasó, pastor? Yo todavía a esta fecha estoy investigando. Okay. Porque no sé cómo. O sea, yo fui con el compromiso de no convertirme, pero cuando llegó el llamado, yo levanté mi mano. Y eso hace ya 26 años. Wow. 26 años y estoy aquí. Y te puedo decir, porque yo cuando niño salía de la iglesia, pero no era algo serio. Pero ya a los 14 yo creo que di un paso donde el Señor marcó mi vida de forma contundente y estamos aquí todavía sirviéndole. Ya, muy bien. Entonces, una vez usted se convierte, ¿qué hacía en la congregación? Porque usted sabe que uno se convierte y de repente uno ve el conguero, el tamborero, el baterista. En este tiempo, porque en aquel tiempo era difícil una iglesia que tenía una batería o un piano. Exacto. O limpiaba la iglesia. ¿Qué era lo que usted hacía? Fíjate, yo entré a la iglesia como un servidor. Sí aprendí a tocar. Yo tocaba tambora, tocaba güira, que era en ese tiempo los instrumentos que más se usaban. Limpiaba la iglesia, llegué a limpiar la iglesia, a compartir con otros jóvenes, llegué a ser presidente de niños.
llegué a ser secretario, llegué a ser maestro de escuela bíblica. Ok. Te puedo decir que a los 17 años yo había sido maestro de niños, secretario juvenil de mi iglesia, presidente regional de jóvenes, copastor y había sido diácono a los 17 años. 3 años. O sea, habían transcurrido 3 años. Exactamente. Y Dios había hecho cosas extraordinarias en mi vida, pero tú sabes que en aquellos tiempos la iglesia no es como ahora. Los pastores eran muy exigentes. Claro. Uf. Entonces yo era un joven muy comprometido con la obra, muy temeroso de Dios, pero se dio un momento en el que me enamoré de la que hoy es mi esposa, de mi amada esposa Elizabeth Matos, y ese enamoramiento hizo como que yo vaya en declive porque el pastor, al no entender o no manejar bien la situación, Okay. yo no salía de observación y disciplina. Ay. Entonces fue algo que yo digo, me hizo un poco de daño en esto, pero gracias a Dios. Yo me enamoré de la que es mi esposa a los 16 años. 16 años me enamoré de ella, pero siempre fui un joven temeroso. Okay. No procuraba hacer cosas que a Dios le desagradara. Simplemente era un joven enamorado. No buscaba la manera de escaparme, de darle un besito de que por allá. Ella decía que yo, porque en realidad yo exageraba a veces, yo tenía tanto temor de Dios que para mí Dios estaba en todas partes. O sea, era algo sorprendente. Mira, así le pasó igual que a mí, que con la que hoy es mi esposa, ese primer beso, eso fue una lucha. Seguro que sí, seguro que fue lo mío. Wow, mire, ahorita usted tocó el tema de la disciplina. Más adelante yo le voy a hacer una pregunta con relación a la disciplina. Sí, claro. Siguiendo ahí, pastor, ¿qué tiempo usted tiene en Guaricano? O sea, esa trayectoria dentro de la iglesia desde que se convierte, ¿cuál es el origen? ¿Fue desde aquí de Guaricano, de otro lugar, vino? ¿Cómo fue eso? Sí, yo soy de un pueblo llamado Cristóbal. No San Cristóbal, Cristóbal. Eso es pertenece a la provincia de Independencia. Ok. Mi papá es de allá, mi madre es del Cibao, mi padre del sur. Y yo me convertí allá. De allá salgo a los 21 años de edad, hasta aquí a la capital. Y estuve congregándome en algunos lugares. Recuerdo que tuve los momentos más difíciles de mi vida espiritualmente hablando. En los campos es un poco diferente acá, porque en los campos tú vas de lunes a lunes a la iglesia. Así es. Sí, de lunes a lunes a la iglesia encendido. Tú faltas un día y el pastor te busca como si tú faltaste. No, estamos viviendo ahora mismo unos tiempos difíciles con eso. Difíciles. Y yo llegué a la capital creyendo que estaba en el campo y lamentablemente no fue así. Aquí yo recuerdo esto y un consejito especial para todas las iglesias. Recuerdo haber llegado a un lugar y estar asistiendo a esa iglesia durante 6 meses. Y durante 6 meses me preguntaban el nombre todos los domingos. O sea, alguien se acercaba y me preguntaba el nombre. Y te voy a decir que le respondí de una forma fuerte, pero yo tengo 6 meses viniendo acá y ustedes aún preguntan mi nombre. Y no yo saben. venía de allá, te puedo decir que mi campo, a pesar de ser una iglesia humilde, pudiéramos decir nosotros, pero nosotros nos metíamos a careo, discutíamos la Biblia y cuando aquí me hacían una pregunta y yo respondía y yo veía que ellos hacían fiesta y dije, wow, como que el nuevo hizo... Pero ellos no sabían ya que yo tenía una trayectoria dentro de la iglesia. Entonces tuve como ese descuido y eso es importante, uno saber quién llega, por qué está aquí, cuál es la razón que lo trae, porque hay personas que necesitan eso, necesitan la atención. Totalmente. Yo siempre digo que las iglesias deben manejarse como una empresa, una institución, debe haber una logística en todo lo que se desarrolla en la iglesia. Sí, y no es cuestión de que uno busque dar su lugar, no, es cuestión de respeto a las personas que llegan, es cuestión de consideración, porque entiendo que Dios nos quiere dar lo mejor a nosotros y de hecho nos lo da. Entonces yo creo que lo que recibimos tenemos que darlo por gracia. Si alguien viene a nuestra iglesia tenemos que tratarlo con amor, tenemos que buscar el lugar donde se va a sentar, preguntar su nombre, ponernos a su disposición. Yo entiendo que eso es propio de lo que somos nosotros los cristianos. Ser imitadores de Jesús. En todo el sentido de la palabra. En todo. Claro. Pastor, ¿cómo, cuándo recibe usted ese llamado al pastorado? Que todos los jóvenes le corren a eso y usted todavía es un pastor joven. Sí, tengo ya unos 14, 15 años pastoreando. Hace poco cumplí 41 años de edad y yo inicié a los 27 años. A los 27 años inicié el pastorado. Bueno, vamos a ver, estamos entre 14 por ahí, 13, 15 años pastoreando. Entonces, te puedo decir algo, que la última iglesia que me congregué acá, la pastora
cuando vine aquí a vivir a Guaricano. Vine porque mi suegro se mudaron acá. Okay. Y ya luego empezaron a buscarle apartamento a mi esposa y bueno, apareció uno. Vinimos, no con la intención de pastorear. ¿Ya estaban casados? Sí, mi esposa y yo estábamos casados. Okay. Teníamos 2 niñas. Okay. Aún el tercero no había llegado. Y cuando llegamos acá, yo recuerdo, mi pastora vio el lugar, vio mi compromiso en la iglesia, vio cómo era. O sea, yo me comprometí tanto, o siempre he estado comprometido con la obra del Señor. Mi esposa sabe más que cualquier cosa. A veces dejaba la comida por estar cumpliendo con las cosas del Señor. Y recuerdo cuando llegamos acá, mi pastora vio eso en nosotros. Y yo recuerdo un día, llegó a mi casa yo no tenía mueble, nada de eso, un play. Mi casa era un play ahí, pero fueron los momentos más gloriosos de mi vida. Te puedo decir. Y yo recuerdo cuando la pastora llegó, dijo, pero vamos a buscar al niño de la escuela bíblica acá. Yo sabía lo que se avecinaba. Y te puedo decir acá, y me disculpan porque sí mentí, yo salí, di una vuelta, volví y le dije a la pastora, no hay niño. Usted no quería asumir esto. Por eso es que me da miedo cuando veo a alguien buscando el pastorado, me da miedo cuando veo a alguien haciendo cosas terribles, incluso levantándose hasta contra sus propios pastores, claro, por desear, por llegar a ser pastor. Cuando veo esta hambre en las personas por ser pastor, me da miedo. Porque comúnmente las personas, cuando vamos a lo que es la Biblia, casi siempre las personas que Dios llamó a un ministerio no se prestaron a decir, sí, ven, yo quiero ser. No, huían del ministerio. Exacto. Lo aterrorizaba la simple idea de dedicarse a un ministerio por la responsabilidad que esto contrae. Entonces, cuando la pastora me dijo eso, yo le dije esta palabra, no encuentro. Yo recuerdo, me fui a dar otra vuelta y en lo que yo llegué a la casa ya tenía un grupo de niños en la galería de la casa dándole dulce, cantándole y digo, wow, Dios mío, Padre. Pero y de ahí en adelante entonces empezaron algunos martes, yo recuerdo, oraciones en mi casa. Ella trajo una persona que predicaba, Dios se glorificaba de una forma extraordinaria en la casa. Digo, Padre eterno, yo llegué a ver con mis ojos personas que no nos conocían bien a nosotros, iban a subir a su casa en el apartamento, se detenían y entraban para mi casa. Wow. Allí se salían llorando, caían al piso, era algo sorprendente. Y así fue que inició lo que hoy se conoce acá como Sanando Vidas. Qué bien. Además de tener el llamado al pastorado de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debe tener ese líder para asumirlo? Fíjate que el llamado viene dado por Dios y yo creo que Dios desde antes de llamarte ya va acondicionando, te va preparando como para que tú asumas esto con la responsabilidad que se debe. Yo entiendo que en cuanto a esto del llamado, algo que no debe faltar en nadie que el Señor llame, es humildad. Humildad como para recibir y disposición como para cumplir con lo que Dios deponga, porque nosotros no somos quienes, o sea, el asunto es tú asumir el llamado creyendo que cuando eres pastor ya hay que darte el saludo, ya hay que bajar la cabeza delante de ti, ya hay que darte los mejores asientos, ya hay que traerte las cosas donde tú te... No, si vienes al pastorado, si vienes al ministerio con esta idea, pues estás totalmente errado. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Amén. En todo el sentido de la palabra. Entonces yo entiendo que lo mejor para cuando se recibe ese llamado es parecernos a Cristo. Yo creo que esa es la parte fundamental para que el llamado tenga éxito. Amén. Es difícil ser pastor, no es fácil. En algún momento, Jesús Plata, usted llegó a sentirse tal vez desesperado para decirle a Dios, Dios, no puedo más. No puedo, mira, quítame el ministerio. Sí, te puedo decir con toda verdad que sí. Y no ha sido una vez, han sido varias veces las que le he pedido al Señor que me ayude. Y no solo eso, sino que quite de mí, ¿verdad? O yo he estado en disposición de entregar el ministerio. No ha sido una vez. Pero recuerdo que hubo una ocasión en mi vida que para mí ha sido la más difícil. Puedo decir que tuve un proceso depresivo, yo pudiera decir, con una decisión que tuve que tomar fuerte en la iglesia con algunas personas. Y esto
golpeó mi vida, porque hay personas que creen, los pastores, cuando están comprometidos con esto y aman esto de la obra del Señor, creen que para nosotros es sencillo tener que tomar una decisión. No es sencillo. Cuando lo que pasa es que cuando está en juego lo que es la salud de la iglesia, hay que accionar. Sí. Y el pastor va a hacer lo que fuera o lo que sea cuando esté comprometido con la obra, porque la salud de la iglesia permanezca. Claro que entonces, sí. Ahí es cuando uno toma una decisión, y tomé una decisión, y recuerdo ahora mismo que te puedo decir que marcó mi vida de una forma tal, miembros me llegaron a ver llorando, lloraba acá en la iglesia como un niño, yo caminaba o manejaba y era pensando en la situación, hambre no me daba, dormía poco en las noches. Hay personas que pueden ver a uno como pastor predicando en un altar, pero no sabe que uno está fragmentado, que uno está roto, que uno está deseando que alguien le ponga la mano en el hombro, que alguien le dé un abrazo. Y créeme que no es fácil, no es fácil. Cuando te comprometes a esto, cuando amas esto, cuando vives para esto, yo entiendo que no es fácil, no es sencillo, y hay cosas difíciles por las que tendremos que pasar. Claro que sí. Eso es lo más difícil que ha atravesado en el pastorado, esa situación. Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que para mí, que yo recuerde, ha sido la más difícil, porque me llevó a un punto que yo le decía a una de mis hijas en la fe, Yuleisi Comas. Por si lo ve. Sí, por si lo ve. Yo le decía a ella que yo soy una persona muy amante de la naturaleza. Yo amo cuando estoy entre árboles, esas cosas, no sé por qué. Amo ese ambiente, me gusta. Y yo recuerdo que en ese proceso de mi vida, yo la veía la naturaleza y no me causaba absolutamente nada. Ahí usted se dio cuenta realmente que no era usted. Exactamente, me di cuenta cuánto me había afectado la situación. Por eso yo le digo a los miembros, por favor, que puedan ver esto, amen a sus pastores, respeten a sus pastores. Si ustedes entienden que sus pastores no están actuando de manera correcta, oren por ello, pero cuiden el corazón de los pastores, cuiden su salud, porque no es fácil. Amén, amén. Pastor, ahorita usted tocó el tema de la disciplina cuando usted era miembro. Ajá. Y yo le dije que le iba a hacer una pregunta más adelante. Esta pregunta para mí es interesante porque yo recuerdo que años atrás, pues yo no soy un muchachito, pastor. mi primer pastor se llamó Pedro Martínez, de la Iglesia de Dios, y hace años creo que fue el primero que pastoreó. Creo que fue una pastor de de un pastor al que amo muchísimo, que es el pastor Ramón Núñez. Claro. Creo que fue pastor de Ramón. Claro, Núñez. Raymond es mi hermano también. Ese fue mi pastor también. Ahí fue donde yo me convertí. Él fue quien me doctrinó y él fue quien me bautizó. Wow. Para ese tiempo, una disciplina era un castigo. Literalmente. Eso era 1 año, 2 años, pero el tema es que no se disciplinaba como tal. Eso era tirado al abandono. Entonces, muchos hacían esos miembros de aquellos tiempos que permanecían en la fe. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el manejo que debe dársele a una persona que debe ser disciplinada dentro de la iglesia? Fíjate, hay un episodio en la Biblia que para mí es uno de los episodios más bellos. Es el momento en el que, después de Pedro haber negado a Jesús, decirle a los discípulos: oye, vamos, me voy a pescar. Algunos otros se le unen y se fueron a pescar. Jesús aparece allá en la orilla del mar, y cuando aparece, Jesús se dirige, o más bien Jesús, de alguna manera Juan reconoce al maestro y dice que ese es el maestro. Pedro se pone su ropa, Pedro fue el que lo negó, pero se pone su ropa, se tira al mar y llega allá. Luego llegan los discípulos, los demás, y se sentaron ahí donde estaba el fuego. Jesús estaba con un pescado y le dijo pues que ellos, de lo que trajeron, pues ellos pusieran. Hay algo bien importante acá, porque cuando Jesús está allí, había un silencio sepulcral, nadie se atrevía a hablar. Yo me imagino a los demás discípulos diciendo: bueno, aquí vamos a ver cuál es que inicia, porque sabemos ya lo que pasó, conocemos el episodio. Pero Jesús es el que interrumpe el silencio y le dice a Pedro que si lo amaba. Sí. O sea, le hace la pregunta esto 3 veces, hasta que Pedro mismo se sintió mal. Le dijo: Señor, tú lo sabes todo, pero quiero que se fijen en algo acá importante. Pedro había venido de negar a Jesús. Pedro había venido de llorar amargamente por la falta que cometió. Jesús en ningún momento le llamó la atención a Pedro: Pedro, tú me negaste, yo creí en ti, yo confiaba en ti. En ningún momento sucedió eso. ¿Qué sucede? Que después de Jesús haberle hecho aquellas preguntas, Jesús de inmediato le delega
y le da responsabilidad a Pedro. Lo que me dice a mí, que el maestro pudo haberle dicho, Pedro, por esto tiene 2 años de disciplina. Exacto. Y tú te vas a sentar y no me vas a tomar ningún tipo de participación, entre otras cosas, adaptándonos nosotros a lo que es esto. Lo que quiero decirte con esto es, yo particularmente, yo como pastor, los miembros míos podrán ver esta entrevista, no creo en esa disciplina. Yo no creo, de hecho, no creo en disciplina. No creo en disciplina como en la disciplina, en ese modelo disciplinario que se ha tenido siempre. No. No creo en ese tipo de disciplina porque lo que hace es lacerar, dañar. Lo aíslan. Claro que sí, hermano. Se enfrían ese tipo de miembros. Te lo voy a poner sencillo. Cuando a mí me ponían en disciplina, me tenía que sentar del tercer banco hacia atrás. Exacto. Y los miembros, parece que cuando tú estabas en disciplina, como que mientras tú estabas en disciplina, tú eres enemigo completo de la iglesia. No se te podían pegar. Sí, no. Te contaminaba. Exactamente. Entonces tú estabas inmundo durante ese tiempo. Y lo que tú dijiste ahorita es muy cierto. O sea, permanecer en una situación como esa solamente es de valiente. Claro yo te puedo decir que yo llegué a estar en reuniones donde se me dijo cosas cuando yo me enamoré de mi esposa, cosas terribles frente a ella, cosas que son innombrables, yo no pudiera decirla por acá, pero yo me levantaba y yo le decía a mi pastor, ¿terminó, pastor? Sí, y yo me iba tranquilo. Ahora bien, yo sí creo en lo que es la restauración. Exacto. Acá nadie lo va a saber, pero yo recuerdo una de nuestros miembros cayó en pecado, salió embarazada y hubo una situación en la que yo fui a su casa. Cuando fui a su casa, esa joven no quería salir de su casa, se sentía indigna, se sentía impura. Claro. Yo llegué allá, recuerdo que desde que llegué a su casa lo que hice fue abrazarla, no quise decir nada más. Y cuando la abracé, entonces le dije, tranquila, sé que fallaste, pero Dios está contigo, nosotros estamos contigo. Yo sí lo que quisiera es que tú me permitas por unos cuantos meses venir aquí un día de la semana, si quieres. Deja de ir a la iglesia, pero permíteme venir una semana. Exacto. En ese proceso de esa semana, sea yo o algún otro miembro de la iglesia, va a venir aquí a restaurar tu vida, a compartir contigo temas bíblicos concernientes a tu situación para que puedas entender que te puedes levantar. Y durante unos meses estuvimos haciéndolo. Ella no esperó el tiempo completo, sino que en unos cuantos meses se integró a la iglesia porque sintió el amor, sintió el cariño. Y te puedo decir que es una de las líderes, una de la columna de la iglesia hoy, porque yo creo en lo que es la restauración. Claro. Alguien falló, yo creo que hay un tiempo que se tiene que abrir, un ciclo en el que estés alejado del escenario, está bien, pero en ese alejamiento, pues estamos nosotros cerca de ti, trabajando contigo con un plan de restauración en el que compartimos textos bíblicos contigo, te ayudamos, estudios bíblicos que puedan ayudarte a levantarte nueva vez y a ser esa persona que tú eras antes. Y cuidado, Claro si sí. tal vez vienes con mucho más agradecimiento. Exacto. Y eres más fuerte que antes. Exacto. Que fue lo que sucedió con esa joven de la que yo le estoy hablando. Así, exactamente. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde el hombre no perdona. Puede ser un hombre de Dios, fallaste, caíste, pecaste, pasa un proceso, Dios te restaura y tú puedes levantar muerto. Pero claro. Y hay personas que todavía dicen, pero falló. Claro. Fíjate, hay algo bien importante y te lo voy a mencionar acá. Hay pecados que son propios del cuerpo y hay pecados que son espirituales. Y quiero en esta parte poder especificar esto. Desarrolle eso. Sí, porque hay pecados, una persona puede adulterar. Es un pecado visible porque adulteró, hizo uso de su cuerpo para ello. Dios mío. Hay pecado, ¿verdad? Qué sé yo, mataste, agrediste, o sea, eso todo el mundo lo ve. Por ese pecado las personas te van a señalar. Puede que se aparten de ti algunos, pero ¿qué pasa con el chismoso que tenemos en la iglesia? ¿Qué pasa con el mentiroso que tenemos en la iglesia? ¿Qué pasa con el que critica que tenemos en la iglesia? Está cometiendo pecado también, claro, pero está allí. Solo que hay pecados que son manifiestos. Exacto. Y hay pecados que son ocultos. Exacto. El asunto está en que cuando nosotros nos ponemos a analizar, ninguno estamos calificados para poder descalificar a otro. Eso es así. Nosotros, nuestro único deber, no importa la posición que ocupes en la iglesia, es estar para ayudar a otro. Exacto. Lo que tenemos que buscar la manera de que si alguien falla, tener la capacidad como para ayudarle. Correcto. No es posible nosotros alejarnos de la persona cuando falla y nos damos cuenta, o estamos siempre con la persona que miente al lado, con el que es chismoso al lado, con el que está dividiendo la iglesia al lado, pero aquel que es adúltero, porque yo digo,
el adúltero podrá dejar de ser adúltero en algún momento. Claro que sí. Pero el chismoso es difícil que lo deje de ser. Inclusive, cuando está cometiendo esas faltas y sabe que nadie lo sabe, ¿Me entiendes? se mantiene. Sí. Entonces, yo creo que es una cuestión de nosotros autoanalizarnos, reflexionar y nosotros poder decir, como él tuvo una falta, nosotros también la tenemos. Claro. El asunto es poder ayudar. Hay momentos de debilidad en todos los seres humanos. No siempre, y yo sé que tú compartes esto conmigo, no siempre estamos en el mismo nivel espiritual. No, definitivamente. Entonces, siempre vamos a necesitar de otros. Claro y yo creo que sí. también, como necesitamos, tenemos que estar en disposición también de ayudar a otros. Totalmente. Y aclararle que no es que estamos en contra de la disciplina. Lo No, que estamos en contra no. es del proceso, cómo se manejan las disciplinas en algunas congregaciones. Exactamente, porque te voy a poner ejemplo. Una persona falla o peca, y yo estoy seguro que viene al Señor y el Señor lo perdona. Totalmente. Y el Señor lo restaura y el Señor trata con él. ¿Sabes qué? Cuando esa persona llega a ser restaurada por Dios o perdonada por Dios, ¿quién soy yo como hombre para mantenerlo encarcelado? O sea, es que no Exacto. entiendo que si alguien pecó y sinceramente se arrepintió, no sé cuánto está estandarizado esto en las iglesias para nosotros poder decir, bueno, está bien, ya Dios te perdonó, eso fue Dios, pero ahora empezamos nosotros los hombres y ahora te toca 3 años de disciplina. Entonces 3 años de disciplina no puedes tomar ningún tipo de participación. Si eras un evangelista, pues ya no puedes predicar durante 3 años, tenés que desaparecer del mapa. El fin es que nosotros tenemos que hacer ver a todo el mundo de que estamos siendo justos contigo. Y eso no es justicia. O sea, si nos fijamos en lo de Pedro, el Señor le perdonó, restauró y ahí mismo le delegó. De una vez. Entonces, yo entiendo que fue lo que pasó con la joven. Ella tomó participación unos meses después de haber sucedido eso, pero la iglesia estuvo con ella en su restauración. Que es lo correcto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es enseñar a la iglesia ese amor. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces los pastores actúan de esa manera? ¿Saben por qué dicen que actúan de esa manera en la disciplina? Porque dicen, yo debo cuidar la iglesia, Exacto. porque cuando los demás vean que yo la dejé libre, entonces los demás se me van a ir. No, es que no estamos en cuestión de los demás, estamos en cuestión de amor, de restauración. O sea, no estoy en contra de la disciplina, sino de ese modelo disciplinario. Exacto. Porque toda disciplina, ¿qué más disciplina que la vergüenza que está llevando esa persona? Ya es suficiente. ¿Qué más disciplina que el peso, ese lloro, esa vergüenza de ver a sus hermanos y que todos saben que él falló? ¿Qué más disciplina que esta queremos nosotros? Así. O sea, yo entiendo que tenemos que ponernos en el lugar del Señor y como el Señor le dijo a aquella mujer, mira, ni yo, ¿dónde está lo que te acusaban? Oye, ni yo. Que eso era lo que le iba a comentar. Si nos ponemos en el lugar de Jesús, Jesús, en vez de atacar, en vez de señalar, lo que la va a abrazar. Como lo hizo con esa persona. Exacto, exacto. Y con ello tú podrás ver otros ejemplos. Episodios, ¿sí? Sí, claro. Vas a ver muchos episodios en los que hombres de Dios fallaron, mujeres de Dios fallaron y el Señor los restauró. Y yo creo que eso debe ser parte fundamental de la iglesia para su crecimiento en todo el sentido de la palabra. Eso es así. Pastor, como pastor, tal vez no con usted, pero lo más bonito, alguna experiencia que usted haya vivido dentro de su tiempo como pastorado, que usted diga, oye, eso fue un milagro del Señor, esto fue algo increíble. Fíjate. No necesariamente con usted, sino con cualquier otra persona. Sí. Yo en estos días tocaba un tema con los miembros de la congregación, porque muchas veces nosotros decimos que necesitamos cosas para poder trabajarle a Dios. No necesitamos nada más que disposición. Yo recuerdo que en mi campo, cuando yo me congregaba allá, yo como jovencito tuve algo de parte del Señor de ir a mi pueblo y trasladarme donde quiera que hubiera un anciano, una persona imposibilitada de sus piernas, y yo decía, me llegó eso, y yo dije, pero estas personas no pueden venir a la iglesia, pero nosotros podemos llevar la iglesia a ellos. Exacto. Y yo busqué 3 jóvenes como yo, 3 jovencitos como yo, éramos adolescentes, y lo hacíamos esto 2 días a la semana en el pueblo. Y cuando empezamos todo bien, ¿sabes qué pasó después? Que los viejitos ya pedían que lo bañaran, que lo preparaban, porque los jovencitos llegaban ahorita. Y te puedo decir que siento la presencia de Dios mientras digo esto.
llegaban ahorita y nos van a hablar de la palabra de Dios y nosotros le cantábamos, orábamos con ellos, le predicábamos la palabra y otras personas también se sentaban ahí con ellos mientras lo hacíamos. Y hubo un mover de Dios en mi pueblo tan extraordinario que habían muchas personas convirtiéndose, aunque los ancianos luego partían con el Señor porque nosotros le llevamos la palabra. Sí. Entonces esos jovencitos estábamos comprometidos con ese ministerio y lo hacíamos 2 días a la semana en todo el pueblo. O sea, amábamos hacer la obra del Señor. Y yo recuerdo que una vez estábamos nosotros durmiendo en la iglesia, los 4, y cuando estábamos en la iglesia, sentimos algo dentro de la iglesia, como que medio nos asustamos. Éramos 4 jovencitos. Y a mí me da con esto, porque yo era el líder de ellos, me da con esto. Sí. Y le digo a ellos, tranquilos, vamos a orar. Y si es el Señor que está acá, que le dé un toque a la tambora. Escucha qué confirmación. Escucha qué confirmación de un jovencito que está, y te puedo decir que literalmente después de menos de 5 minutos de haber terminado de orar, lo escuchamos. Óyeme, eso fue algo extraordinario. Wow. Y allí hubo una presencia y un mover de Dios tan grande, donde yo sentí que Dios nos confirmaba a nosotros, que estaba con nosotros y que de hecho estaba respaldando esa obra tan bonita que hacemos en el pueblo. Sí. Eso me dijo a mí claramente que el mayor milagro que nosotros podemos experimentar es cuando alguien viene a Cristo, pero cuando tú tienes esa disposición para llevarle a Cristo. Por eso la iglesia tiene que entender que el mayor milagro no tiene nada que ver con que un muerto se levante. El mayor milagro no tiene nada que ver con que alguien se levante de una silla de ruedas. El mayor milagro es que un alma acepte a Cristo, porque es por la única razón que hay fiesta en los cielos. Amén. Entonces, yo entiendo que si tú me preguntas y me dices cuáles, son muchos, y esos episodios han sido cuando yo he visto almas venir a los pies de Cristo. Qué bien. Pastor, estamos viviendo tiempos difíciles y esto se puede experimentar en que la membresía, y no voy a hablar de una congregación en específico porque esto es a nivel general, ya no se ora como antes, ya no se lee la Biblia como antes. Difícilmente usted ve a los jóvenes de la actualidad diciendo que van para la iglesia a hacer silicio. En mi tiempo yo era en la iglesia que dormía. Si tuviéramos que rescatar algo de atrás, algo importante para la iglesia, y hacerlo hoy, ¿qué sería? Yo diría que el compromiso, o sea, es tú dejar todo por amor al Señor. Te puedo decir que como joven experimenté momentos allá en aquel tiempo en los que la presencia del Señor descendía a un lugar y uno no quería salir de ese espacio. Eso es así. Entonces, yo entiendo que Dios lo hacía por la disposición que tenían esos jóvenes a no. Ahora mismo las redes sociales quitan un tiempo hermoso que tú puedes dedicarle a Dios. Claro. Ahora mismo, qué sé yo, Netflix o cualquier otra plataforma de esas te puede quitar un tiempo valioso en Dios. Lo que yo digo es que lo que pudiéramos rescatar de aquellos tiempos es esa disposición a buscar la presencia de Dios. Antes las personas hablaban más de cómo llegar a ser bautizado en el Espíritu Santo. Exacto. ¿Verdad? O sea, tú ser bautizado en el Espíritu Santo era algo, un logro. Óyeme. Eso se buscaba. Eso era el logro más grande de cualquier creyente. Sí. Y ahora mismo tú preguntas cuál es el logro más grande. No, porque yo quiero las naciones. No, porque yo quiero ser un evangelista como fulano de tal. No, porque yo quiero hacer esto. No, porque yo quiero que cuando yo ponga la mano alguien caiga. Señores, yo creo que tenemos que dejar esto porque ahora mismo hay un circo montado en las iglesias. Hay un sensacionalismo. Las personas se están llenando mucho de lo que ven, pero muchas veces hay muy poca esencia o sustancia. Esto que se buscaba antes con amor, con entrega, y no para que los demás me vean, no. Eso se buscaba en el secreto porque el logro más grande era ser bautizado en el Espíritu Santo. Tú hablar nuevas lenguas, tú danzar en el Espíritu, tú meterte con Dios en secreto, o sea, eso era algo extraordinario. Yo me recuerdo que antes, 15 años atrás, todos los sábados era un retiro de joven. Sí. Pero ya no se ve, varón. Y en esos retiros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Vamos a una vigilia hoy. Sí. La vigilia está bien hasta que llegan como las 2 y pico, 3 de la mañana. Exacto. Te dejan la iglesia vacía. Así hermano. Mismo.
una vigilia anteriormente era una vigilia hasta las 6 de la mañana. Hasta que raye el alba. Y era todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo amanecía. Nadie quería irse No, antes. no. Entonces, El que se iba antes se sentía un perdedor. No aguanté. exactamente. Ahora no. Yo recuerdo que me ponía en competencia hasta con la colla de mi esposa en cuanto a quién le da sueño primero. O sea, exacto. tú vivías ese tiempo, Wow, era algo era hermoso. tremendo, es era algo hermoso y de verdad que eso es lo que yo digo, deberíamos rescatar. Ese deseo, inculcar ese deseo en los demás, de buscar la presencia del Señor y que esto se convierta como en tu deseo más grande. O sea, tú comiendo piensa en la presencia de Dios. Exacto. Tú en la escuela piensa en la presencia de Dios. Tú piensas cómo lograr ganar almas para Cristo. O sea, eso era como algo que era una pasión, pero que se ha perdido lamentablemente. Exactamente. Es salir a la calle, regar tratado, salir a los hospitales, Sí. salir a la cárcel. Eso eran prácticas importantísimas para la iglesia que hoy no podemos decir que no la hacen, pero ya no es con la misma frecuencia. Claro, fíjate, yo por ejemplo, siempre digo a la iglesia, no estoy muy de acuerdo con esto de la literatura, creo en una predicación un poquito más personal, Exacto. pero en aquellos tiempos se disfrutaba hacer eso. Exacto. O sea, tú lo disfrutabas, que es lo que yo me refiero. Claro. Hoy tú puedes, si tú quieres cambiar la literatura, puedes hacerlo por una predicación más personal, Exacto. porque hay muchas personas hoy en día que están mucho más necesitadas de Dios que antes. Claro Hay que personas que están en depresión, hay personas que están pasando por momentos difíciles en su vida, que si tú le das un abrazo, tú le dices, tú me permites orar por ti, estoy seguro que tú sales a la calle ahora mismo y tú le preguntas a 10 personas que si te permiten orar por ellos, óyeme, 9 te van a decir que sí, Eso es así. que quieren que tú ores por ellos. O sea, hay necesidad de Dios, hay hambre de Dios. Exacto. Y es cuestión de nosotros estar a la disposición de Dios para que haga eso en nuestra vida. Claro. Pastor, el mayor éxito que puede tener un pastor, y aquí cerramos. El mayor éxito que puede tener un pastor es conducir la iglesia a Cristo. Es conducir la iglesia a Cristo. No hay ningún otro éxito, no creo que haya uno más grande, porque cuando el pastor dirige el corazón de la iglesia hacia él se convierte en el Dios de la iglesia. Amén. Y eso es un error. O sea, la iglesia es de Cristo. Amén. Y como pastores tenemos que dirigir el corazón de la iglesia a Cristo. Por esta razón, cuando el pastor dirige el corazón de la iglesia a Cristo, habrá ganado almas para Cristo. O sea, Amén. que ese es el éxito más grande. Cuando el pastor se pierde en el camino, así se perderán las ovejas. Eso es así. Por eso tenemos nosotros que cuidarnos y cuidar la iglesia para que la iglesia entienda que el centro de la iglesia es Jesucristo, no los pastores. Amén, amén. Bueno, Pastor Jesús Plata, de verdad, no tengo forma de agradecerle. Amén, amén. Espero sentarnos de nuevo. Amén, estamos en disposición De verdad, hacerlo. cualquier Amén. tema que podamos desarrollar, como le dije detrás de la cámara, estamos en su entera disposición para cualquier cosa que usted necesite de nosotros. Amén. No, gracias a ti por la invitación. Y como te dije, todo lo que sea de edificación para los demás, estamos en disposición. Espero en Dios que las personas que logren ver esto, para ellos también sea de bendición. Y Amén. cualquier cosa que se tenga que comentar, que usted me tenga que ayudar ahí para que yo mejore, estamos en disposición también de recibirlo. Estamos aprendiendo, así Amén. que ya ustedes saben, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.